Tengo un buen amigo en la fe que vive en Ecuador y no puedo decir más de él, no puedo decir ni en qué ciudad ni nada, porque no le gusta y no lo quiere, que surgió con la idea de hacer un buscador donde se puedan buscar los temas principales de tantos puntos de vista que he hecho en mi vida. Como ustedes saben, yo no tenía nunca la intención de tener un programa apologético, nunca tuve la intención. Siempre creí que la apologética era importantísima, siempre. En mi formación dentro de mi comunidad, el Sodalicio de Vida Cristiana al cual pertenezco, siempre vimos la importancia de la apologética, sabiendo que la apologética significa precisamente defender y explicar la fe, defender y explicar la fe. Es decir, no solamente es una táctica o una práctica defensiva de parte de los católicos, sino también es una parte expositiva, explicativa. Y los grandes maestros de la fe, San Agustín, San Juan Crisóstomo, fueron todos ellos grandes apologetas. El mismo Tomás de Aquino, fueron grandes apologetas porque fueron grandes explicadores de la fe. Y grandes homilistas de la historia, como Lacordaire, por ejemplo, fueron también grandes apologetas, grandes explicadores de la fe. Y también polemistas, ¿eh? Es decir, polemizaron con muchos herejes, con distintas formas de pensar, con varias de las herejías reinantes o dominantes a lo largo de la historia del cristianismo, pero y en el caso de Lacordaire frente al liberalismo creciente francés, pero lo importante es entender que en mi caso yo terminé en la apologética de forma bastante impredecible. La idea comenzó muchos años atrás, más de 10, cuando el director de Radio Católica Mundial, Douglas Archer, me sugirió un programa de radio en el que yo comentara las noticias y que fuera un programa de media hora en donde no solamente se presentaran las noticias, que ya se presentaban, ya había un noticiero con la información de lo que pasaba en el mundo católico, que se hacía en Así Prensa para Radio Católica Mundial, EWTN, sino que quería un programa donde se analizara un poco las noticias. Y este programa, algunos de los mayores, de los que lo recuerdan, se llamaba Criterios. Y así comenzó este programa Criterios, tratando de explicar las noticias. Curiosamente, Criterios, que comenzó explicando noticias, yo elegía 2 o máximo 3 noticias para explicar su importancia. ¿Por qué era importante, por ejemplo, este evento pro vida o esta batalla a favor de la familia? ¿Qué había detrás? ¿Cuál era su importancia? Y trataba de hacer una cuestión que fuera más que los aspectos exclusivos propios de la noticia. Sin embargo, mientras más explicaba yo lo que estaba en el trasfondo de las noticias, más me metía en los debates ideológicos, más me metía por qué enseñaba la Iglesia Católica estas específicas doctrinas en contra de lo que enseñan los protestantes, por qué la Iglesia Católica enseñaba las determinadas prácticas en la vida matrimonial o en la vida pública a través de la doctrina social de la Iglesia, y terminaba más explicando la fe que propiamente comentando noticias. Y a eso se sumó el hecho de que a través del correo de Así Prensa, de la agencia católica que dirijo, me comenzaron a llegar preguntas que tenían más que ver con dudas de la vida cristiana, con dudas propias de la vida, de la exigencia cristiana, que propiamente noticias. Y aunque siempre mantenía esta relación con el mundo de las noticias, siempre mantenía este contacto con algo que había surgido, algo que había pasado, por qué el Papa dijo esto, qué enseñanza ha tenido el Papa en este documento, y todo esto
desde la época del gran Juan Pablo II, de San Juan Pablo II el Grande. Y este programa, Criterios, era un programa de media hora, pero pronto me di cuenta que la gente joven no siempre tenía la oportunidad de sintonizar el programa a la hora exacta y de escucharla por media hora. Ese programa le tuve muchísimo cariño y le tengo todavía mucho cariño y lo recuerdo con mucho afecto. Y decidí hacer un podcast donde explicara un poquito en breve, en corto, lo que solía explicar en el programa Criterios, y lo llamé Punto de Vista, que es el que están ustedes amablemente escuchando ahora. Y simplemente lo puse de tal manera que pudiera ser utilizado donde se pudiera. Si una radio católica la quiere utilizar, la puede tomar. Si es que alguien lo escucha en el podcast a través de su iPhone, de su dispositivo Android, de lo que sea, lo tiene a disposición desde la página de Así Prensa. Puede bajarlo y escucharlo más tarde, puede escucharlo en línea, en fin, puede utilizarlo y escucharlo como quisiera. Y pasado ya varios años, cuando el tiempo no me daba para hacer diariamente el programa Criterios, un programa que he querido mucho, al que le tengo todavía muchísimo cariño, cuando ya no podía hacer diariamente el programa Criterios dejó de hacerse, de producirse diariamente, el vicepresidente para EWTN en español, Enrique Duprat, mi amigo y hermano, me propuso algunos años atrás hacer un programa similar de temas formativos, de temas apologéticos, de temas explicativos de la fe a través del programa Cara a Cara, y que para el programa invitáramos a un experto o una experta en un tema y nos explicara claramente ese tema. Es decir, el carácter del programa no debía ser testimonial como el magnífico programa que tiene mi hermano del alma Pepe Alonso en EWTN, sino que fuera un programa explicativo, es decir, donde la persona no solamente se ve edificada como son los programas testimoniales, que son muy bellos y hacen arder nuestra fe, hacen enardecernos con nuestra fe cristiana al viendo el testimonio precioso de otros hermanos y hermanas en la fe que lo viven a su propia manera, sino que esto fuera sobre todo a la mente del católico, que lo formara en la mente, y que en la mente el católico pudiera aprender, pudiera escoger, pudiera prepararse, pudiera de alguna forma entender mejor cómo se aplican los principios católicos. Pero volvamos a este amigo de Ecuador, este amigo que ha seguido los puntos de vista mucho tiempo y que ha visto el desarrollo desde criterios a punto de vista, a cara, decidió formar y crear un buscador, una herramienta de búsqueda para encontrar los distintos temas que he abordado en los puntos de vista y en el programa Cara a Cara, especialmente en los programas de preguntas y respuestas, para que los fieles puedan buscar esos temas y encontrar las cosas que ya he dicho. Porque en muchas ocasiones a mí me han preguntado sobre temas que ya he desarrollado en las redes sociales, y obviamente las redes sociales no son un espacio para dar una respuesta extensa y comprensiva, y mucho menos escribirla 20 veces, porque obviamente la misma pregunta en el plazo de un año me la hacen 5 o 6 veces, y si sumamos a ello el número de preguntas repetidas es infinito, ¿no? Entonces, o debería tener una biblioteca de respuestas preparadas para hacer copy and paste, no copiar y pegar, que no funcionaría en Twitter, por ejemplo, o a este amigo, a este querido amigo, se le ocurrió hacer un buscador. Y ese buscador es el que quiero presentarles ahora. Se llama preguntasdefe.com. Es una página muy sencilla y lo único que tiene allí es una ventana de un buscador
para consultar temas que han sido abordados en Cara a Cara en el programa de televisión o en Puntos de Vista por mucho más tiempo, porque Puntos de Vista es bastante más viejo que Cara a Cara, no recuerdo ya hace cuánto tiempo, de tal manera que puedan poner una palabra clave del tema que están buscando, digamos, cruzadas, inquisición, contraceptivos, el aborto, etcétera, y van a ver ahí brujería, el tema que se les ocurra, sobre el que necesiten o quieran saber, y gracias al buscador desarrollado por este amigo, poder encontrar el tema que están buscando. Yo tengo un aprecio enorme al esfuerzo de este amigo. Yo quise poner en la página un reconocimiento a su trabajo, pero él se ha resistido. Así que lo único que puedo hacer es recomendarles esta página web preguntasdefe.com, preguntasdefe.com, y ofrecer una oración por este amigo anónimo que ha hecho esta herramienta para que ustedes puedan encontrar los temas abordados en Puntos de Vista y en Cara a Cara. Una oración por este amigo, y ya lo saben, conozcan, usen y den a conocer preguntasdefe.com. Que tengas un buen día.